años mucho se habla de una tercera guerra mundial y muchos recuerdan que en los días finales habrá hambre, enfermedades, destrucción y muerte. Pero puede que en las creencias de un apocalipsis bíblico se oculte algo un poco más creíble. El mundo no será destruido por una fuerza sobrenatural, sino que será destruido por la misma humanidad, en concreto por las decisiones de un pequeño grupo de personas. Hasta hace unos años se pensaba que si el dólar perdía su estatus mundial, este sería el posible escenario en el mundo entero. Masas de hombres sin casas en las calles. En lugar de electricidad, la gente hace fogatas con muebles y coches abandonados en las calles. No hay gasolina para suministrar a los coches y no hay a quien venderle petróleo. La gente quema sus cosas en las calles para calentarse. Los bancos han perdido el control de todas las finanzas. La crisis financiera ha alcanzado tal punto que en el mundo han quedado solo dos cosas con valor: alimentos y agua. Por estos productos se pelean grupos armados en las calles. A los civiles desarmados no les queda más que esconderse en los escombros y recoger lo que queda después de los combates callejeros. En casi todos los países del mundo hay guerras civiles, y todo porque el dólar estadounidense ahora cuesta menos que el papel en el que están impresos los presidentes de Estados Unidos. El dólar es la moneda de la confianza. Cuando desaparezca esta confianza, desaparecerá el actual sistema financiero mundial. No obstante, China y Rusia, sabiendas de este posible escenario catastrófico, empezaron a tomar hace algunos años cartas en el asunto. El imperio del mal y los amos del mundo, tercera parte. En los primeros dos capítulos de esta serie te comentaba cómo el dólar ganó su estatus mundial y cómo Estados Unidos ha hecho hasta lo imposible para no perderlo. Y también hablamos de los casos Lincoln y Kennedy, donde quedó claro que aquel que tenga un poco de poder como un presidente de Estados Unidos y que se atreva a desafiar a la élite financiera terminará con un disparo en la cabeza. Te había prometido que en esta tercera parte hablaríamos de cómo Estados Unidos logra que ningún líder de ningún país se atreva a desafiar al dólar. Bueno, al menos hasta ahora, porque el mundo está cambiando muy rápidamente. Independientemente de tu ideología política, quiero que analices los hechos de forma objetiva. ¿Qué opinas del sistema de gobierno de Arabia Saudita, un país donde las mujeres casi que no valen nada? Un país donde se violan los derechos humanos no solo cada día, sino a cada hora, y que además es un país monárquico nada democrático. Entonces, si Estados Unidos se proclama defensor de los derechos humanos y amante de las democracias, ¿por qué no le lleva democracia a este país? ¿Qué diferencia tiene el rey árabe Salman bin Abdulaziz con Saddam Hussein, quien fue líder de Irak y cuyo país en la actualidad se encuentra en un caos gracias a las tropas de Estados Unidos? ¿Recuerda su juicio y cómo lo mataron? Exacto, lo condenaron a la horca. El por qué Estados Unidos no invade Arabia Saudita te lo conté en la primera parte, por el acuerdo de los petrodólares. Y ahora te refresco la memoria del por qué mataron a Hussein y a Gaddafi, pero te adelanto un dato: la hegemonía del dólar empezaba a estar en peligro gracias a estos dos líderes de Oriente Medio. Las 1000 mentiras de Estados Unidos para invadir Irak y matar a Hussein. Una de las causas por las que el mundo aún desea el dólar es debido a que para comprar o vender petróleo es necesario negociar con dólares estadounidenses. Sin embargo, Irak, uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo, el 6 de noviembre del año 2000, anuncia al mundo que empieza a negociar su petróleo ya no en dólares, sino en euros. La fuerte depreciación desde entonces del dólar con relación al euro significaba que Irak obtenía unos buenos beneficios al cambiar la moneda de sus reservas y de sus transacciones. George Bush y su gobierno tenían motivos de sobra para preguntarse muy seriamente: ¿qué pasaría si la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se pasa a negociar repentinamente al euro? Y la respuesta era muy sencilla: se desatarían todos los demonios del infierno al perder el dólar su estatus mundial. Con esta respuesta, la siguiente pregunta que se hacían en Washington era: ¿qué hacer? Pese a todos los esfuerzos de Estados Unidos de seguir influenciando con su poder en Irak, concluyeron que la guerra era el único paso para no perder su hegemonía mundial. En julio del 2002, Europa celebraba que su moneda, el euro, superaba el valor del dólar debido en gran medida a la desaceleración económica y los escándalos financieros que habían estado debilitando al dólar y a los mercados bursátiles de Estados Unidos. El pánico se apoderaba de Wall Street y de la Casa Blanca. Había que tomar medidas concretas, de inmediato. En septiembre del 2002, el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, afirma: nosotros sabemos con absoluta certeza que Saddam Hussein está usando un sistema para adquirir el equipo necesario para enriquecer uranio y construir armas nucleares. Irak posee armas biológicas y químicas. Pero esto de las armas de destrucción masiva de Irak era solo una de las 1000 mentiras de Estados Unidos para invadir este país. Y así, en marzo del 2003, Estados Unidos invade Irak, y una de las primeras medidas económicas tomadas fue la de volver a convertir todas esas transacciones de euros a dólares. En junio de ese mismo año, Estados Unidos logró mantener el mercado con el dólar como moneda principal en los negocios de petróleo. Hussein fue juzgado y condenado a la horca en 2006.
Pero Saddam Hussein no fue el único en enfrentarse al dólar. El siguiente caso no deja de ser menos impactante. No te vayas, quédate con nosotros. El otro líder que hizo temblar la economía de Estados Unidos. Todos han visto estas imágenes. Aquí se pueden ver los últimos segundos de vida del líder libio Muammar Gaddafi. En el 2011, casi todos los medios de todo el mundo publicaban la noticia asegurando que Gaddafi violaba los derechos en su país y que Libia necesitaba un poco de democracia. Pero en realidad su peor pecado fue enfrentarse al monopolio del dólar. Sabiendo que podía terminar como Hussein, Gaddafi empezó a promover una revolución del dinar, respaldado por oro en toda la Unión Africana. Me atrevería a decir que fue aún más valiente que Hussein, ya que no propuso negociar el petróleo en euros, sino en su propia moneda, el dinar de oro. El plan de Gaddafi de dejar de vender el petróleo en dólares y empezar a usar el dinar de oro habría devastado la economía estadounidense. Uno de sus primeros pasos fue impulsar la creación del Banco Central de Benghazi para lanzar el dinar de oro y trasladó a esa ciudad 150 toneladas del metal precioso. Al igual que pasó con Irak, Barack Obama y su gobierno tenían motivos de sobra para tomar medidas y llegaron a la conclusión de que Libia necesitaba, al igual que el Irak de Hussein, un poco de democracia. Y fue así como Libia fue invadida por Estados Unidos y la OTAN, mientras que Gaddafi fue asesinado horriblemente en 2011 por los mercenarios de la Alianza Atlántica. La muerte de estos dos líderes de Oriente Medio, que dicho sea de paso están llenos de petróleo, permiten pensar que no en vano el presupuesto militar de Estados Unidos es de 610.000 millones de dólares. Lo que representa una cantidad mayor que la de los 7 países juntos que le siguen en el ranking. Y es que Estados Unidos necesita que en cada rincón del mundo sepan qué pasaría con ellos si llegan a desafiar la hegemonía del dólar. Yes, we came, we saw, he died. Antes de que explote el dólar, explotan guerras en otros países. La crisis financiera del 2008 se desató debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, contagiando al sistema financiero estadounidense y teniendo como consecuencia después una profunda crisis económica a escala internacional. Los expertos de todo el mundo se debatían en una duda: ¿se desplomaría el dólar o no? Pero cuando esta moneda estaba a punto de caer, aparecían de la nada protestas con tintes de revoluciones en distintos países del planeta. Se contabilizaron miles de muertos y cientos de inmuebles destrozados. ¿Cómo benefician estas revoluciones a Estados Unidos? Pues primero desvían la atención mundial mientras ganan tiempo para recuperarse, y segundo, estas revoluciones terminan afectando la economía de estos países y por el contrario la estadounidense empieza a recuperarse. En el 2012 los expertos de todo el mundo otra vez coincidían que el dólar estaba a punto de explotar, pero cuando parecía que esta burbuja explotaría y se llevaría por los suelos el imperio estadounidense, la explosión ocurrió en otro continente, concretamente en Siria. Así fue como empezó la guerra más sangrienta de los últimos años, la guerra civil en Siria. En la actualidad, el país está convertido en ruinas. ¿A qué está dispuesto Estados Unidos para salvar el dólar? Mira estas imágenes que dieron la vuelta al mundo en 2014. En ellas se puede ver a la secretaria adjunta de Estados Unidos para Asuntos Europeos, Victoria Nuland, repartiendo galletas y pan en plena revuelta en Ucrania. 2 meses después, ella misma reconocía que Estados Unidos había gastado $5.000 millones para llevar la democracia a Ucrania. Ahora miren cómo el candidato a la presidencia y senador John McCain graba y toma fotos a los revolucionarios ucranianos. Que esta revolución se dirigía desde Washington no era un secreto para nadie. Por cierto, ¿se imaginan a Putin o algún político ruso participando de revueltas en otros países, como en las marchas independentistas en Cataluña o en protestas en Estados Unidos? Si lo hiciera, no me imagino lo que publicarían los medios occidentales. Pero sigamos, ¿para qué necesita Estados Unidos tener influencias en Ucrania? Miren el mapa. Ucrania es un puente entre Rusia y Europa. En 2013, casi la mitad del gas que la empresa rusa Gazprom exportó a Europa atravesaron la red de gasoductos ucranianos. Estados Unidos necesitaba cerrar la llave y la revolución en 2014 lo logró. Cuando el dólar caiga a los países que no estén preparados, supongamos Europa, no les quedará otra opción que literalmente robar a los países más débiles. Empezará una guerra abierta por los recursos naturales, petróleo, agua, gas, leña, alimentos. Y esta guerra de una u otra forma tocará las tierras rusas, un país lleno de recursos de todo tipo. Todas estas guerras, revoluciones y revueltas que han estado ocurriendo en los últimos años, parece que han sido nada más que unos ejercicios militares a gran escala, en campos de batallas reales. Según algunos analistas, todo parece indicar que nos queda poco tiempo para vivir con las comodidades en las que vivimos en la actualidad. No obstante, yo soy más optimista y espero que, por ejemplo, Rusia no caiga en la provocación y se desate la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial es inevitable, aseguran los expertos.
Y algo me dice que solo un ejército fuerte puede salvar a nuestro país de la desaparición. Nuestro ejército fuerte. En lo que se refiere a nuestros colegas de Estados Unidos, que supuestamente tienen todo en orden, pero todos nosotros sabemos aquí que eso no es así. Miren su balance comercial, miren su déficit presupuestario, miren la deuda de Estados Unidos. Nosotros no tenemos ese desbalance y espero que nunca lo tengamos. Pero para ellos es más fácil, pueden encender sus máquinas de impresión de dinero, compran los bonos estatales. ¿Qué son los bonos estatales? Es un financiamiento directo al Estado, y todo por tener las máquinas de impresión de dólares. Luego reparten estos dólares en toda la zona del dólar, y la zona del dólar es todo el mundo. Nosotros no tenemos esa posibilidad de hacer fechorías tan descaradamente, y no la tendremos, al menos en un futuro próximo. Así explicaba en 2011 Vladimir Putin cómo los otros países del mundo juegan en desventaja ante Estados Unidos. Si quieres entender un poco más de las sucias maniobras estadounidenses, debes ver los 3 capítulos anteriores de esta serie, en donde explicamos cómo Estados Unidos se adueñó del mundo, así como de sus infalibles métodos para que el dólar no pierda su hegemonía mundial. Te contamos también de que en cada rincón del mundo saben que si el dólar cae de la noche a la mañana, el mundo entero se convertiría en un caos. Rusia lo sabe perfectamente, y China lo sabe perfectamente. Por ese motivo, estos rivales de Estados Unidos necesitaban otra táctica para echar por tierra al imperio estadounidense. Hace ya 20 años, o puede que más, que se dieron cuenta de que no solo harían falta varios años, sino varias décadas, para adelantarse de una vez por todas a Estados Unidos, y adoptaron la paciencia como arma principal. La gallina come grano por grano. Y así, a lo largo de 2 décadas han ido avanzando paso a paso para lograr su objetivo final. Pero, ¿cómo planearon el destrono de Estados Unidos? Primero se dieron cuenta de que un país débil militarmente puede ser desestabilizado fácilmente por Estados Unidos, tal y como te lo conté en la tercera parte. Si bien Rusia tiene una alta capacidad militar, le falta tener una economía más competitiva, algo que no lo puede lograr en pocos años. Pero de lo que carece Rusia lo tiene China, así que ambos se complementan. En las últimas 2 décadas, estos 2 países han ido fortaleciendo sus relaciones, y se han unido a otros países que forman los así llamados mercados emergentes. Exigen pocas cosas: trabajo y paciencia. En resumen, te puedo decir que a inicios de este siglo, en el 2001, el grupo de banca de inversión y valores Goldman Sachs definió las nuevas potencias económicas que lograrían un incremento constante de su valor en el mercado internacional, siendo posible que para el año 2050 sean estas las economías que controlen el sistema económico internacional, por encima de potencias actualmente consolidadas tales como Estados Unidos, Japón o Alemania. Entre estas naciones aparecían China, Brasil, Rusia, la India y México. Cómo estos países están cambiando el sistema financiero mundial te lo cuento ahora mismo. No te vayas, quédate con nosotros, que aprenderás algunos datos del mal y los amos del mundo. 4ª parte. Estados Unidos es el mayor exportador de armas en el mundo, un negocio del que no puede prescindir, ya que crea empleo para decenas de miles de personas, lo que se convierte en millonarias ganancias. Al ser la mayor potencia mundial y tener influencias en todo el mundo, algo que se lo ganó no con confianza, sino imponiendo su ley en países ajenos, Estados Unidos tiene la capacidad de crear conflictos en zonas que están lejos de sus fronteras, y vender armamento a sus aliados para que supuestamente tengan con qué defenderse. Como ha quedado demostrado en videos anteriores, a Estados Unidos no le preocupa el pueblo que sufre en A o B país. Esta potencia mundial vela por sus intereses. Por ejemplo, Estados Unidos necesitaba un diablo en Asia, y en su eterna lucha contra el comunismo, un sistema que dejo claro no me gusta ni comparto, vio que Corea del Norte cumpliría muy bien el papel del demonio y desestabilizador en esa región. Si ves este mapa atentamente, puedes darte cuenta que entre 1980 y 2000 Japón era el principal comprador de armamento estadounidense en el mundo, y entre 2000 y 2010 lo es Corea del Sur. A Estados Unidos le basta con decirle a estos 2 aliados que Corea del Norte es un peligro latente y que necesitan armamento para defenderse. Así, estos 2 países desembolsan millones de dólares en la compra de armamento estadounidense. Tienes que tener en cuenta que cada vez que Estados Unidos y Corea del Norte llegan a un acuerdo sobre la desnuclearización, Estados Unidos ha sido el primero en violarlo. En 2005, por ejemplo, en lugar de empezar a normalizar las relaciones con Pyongyang, según lo acordado, Washington le impuso sanciones. Y ahora con Trump vuelve a pasar lo mismo. Se reúnen en Singapur Trump y Kim. Kim directa o indirectamente le dice: mira, las sanciones están asfixiando a mi pueblo. Yo quiero la paz, no quiero la guerra. Yo estoy dispuesto a desnuclearizar la región. Voy a poner de mi parte para que me quiten las sanciones. Trump le dice: vale, así estamos bien. Pero cuando Trump regresa a Estados Unidos, los vendedores de armamento a Corea del Sur y Japón le recuerdan a Trump que sin conflictos no hay negocio.
ya que al normalizarse la situación en esta región, tanto Japón como Corea del Sur dejarían gastar en defensa. ¿Qué hace entonces Estados Unidos? En lugar de quitarle las sanciones a Corea del Norte, les impone unas más fuertes, y lo sigue dejando como el malo de la película. ¿Ves algo de justicia en estos acuerdos? Yo no. Desde el 2010, Arabia Saudita es el mayor comprador de armamentos en el mundo a Estados Unidos. Hace poco ha habido un escándalo con el asesinato del periodista Khashoggi en su consulado en Turquía. ¿Y ha dejado Estados Unidos de vender armas a Arabia Saudita tal y como lo han decidido países como Alemania o Dinamarca? Pues no. ¿Cómo va a dejar de ganar miles de millones de dólares en nombre de la justicia y de los derechos humanos? Además que necesita mantener a los árabes como aliados, ya que como mayor exportador del mundo de petróleo pueden subir o bajar los precios a su conveniencia o a conveniencia de Estados Unidos. En Oriente Medio, el demonio es Irán, otro aliado de Rusia y también lleno de petróleo. Como veíamos en el tercer capítulo, Estados Unidos está acostumbrado a demonizar a sus oponentes e imponerles sanciones. Pero esta política de guerra que Estados Unidos aplicó en países que desafiaron la hegemonía del dólar no funciona con China, ni con Rusia, ni con Irán. Países que empiezan a desafiar a los billetes verdes. Pese a ser el mayor productor y exportador de armamento en el mundo y el que más invierte en su ejército, Estados Unidos no puede declararle una guerra de campo a China o a Rusia, ya que sin duda eso desataría la Tercera Guerra Mundial y el fin de la humanidad. Estados Unidos necesitaba otra guerra, la guerra comercial. Pero para entender por qué comenzó esta guerra comercial hay que entender acontecimientos de años pasados. Acomódate para que no te pierdas los detalles. Ahora viene lo más interesante. Como te contaba al inicio de este video, Goldman Sachs en 2001 definió las nuevas potencias económicas que dominarían el mundo en el futuro y designó el acrónimo BRIC en referencia a Brasil, Rusia, la India y China, como los países que construirían un nuevo orden mundial, donde cada uno pondría su propio ladrillo para lograrlo. En 2006, estos cuatro países empiezan a plantearse en serio la creación de un grupo que a mediano a largo plazo cambie por completo el sistema que domina en la actualidad el mundo entero. En 2008 formaron el BRIC oficialmente y en 2011 se suma Sudáfrica, conformando lo que hoy conocemos como BRICS. Estos países son importantes por muchas razones, pero es necesario destacar que los datos más básicos son quizás los más relevantes. Por ejemplo, juntos suman el 42% de la población mundial y ocupan el 29% del territorio del planeta, mientras que presentan un poder de compra que supera el de Estados Unidos o el de la Unión Europea. Estas características ofrecen un peso relevante para las acciones dentro del sistema internacional, tanto por su posible poder de incidencia en decisiones trascendentales como por los beneficios que se obtienen al poder controlar procesos de extracción y producción en estos amplios territorios. Estas dimensiones estratégicas continentales les proporcionan una gigantesca cantidad de recursos naturales, y lo más importante se refleja en el crecimiento de su Producto Interno Bruto y de su participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones. Si a China le falta petróleo, ahí está Rusia para abastecerla. Si a Rusia le falta tecnología, ahí está China para ayudarle. Si a los otros países les faltan alimentos, ahí está Brasil para exportarle carne o granos. Si alguien necesita medicina, ahí está la India que tiene desarrollada esta industria. Y si alguien necesita metales, ahí está Sudáfrica. Esto es solo un ejemplo a bajos rasgos para entender que el apoyo comercial entre estos países es colosal. Otra consideración para referirse a la importancia geopolítica y geoestratégica de estos países se debe a que de los 5, 3 de ellos, China, la India y Rusia, poseen armamento nuclear, lo que garantiza un efecto disuasivo, así como el hecho de que Rusia y China sean miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. México y Corea del Sur son los únicos países comparables a los BRICS, pero sus economías se excluyeron debido a que ya eran miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un organismo de cooperación internacional compuesto por casi una cuarentena de estados, todos ellos aliados de Estados Unidos o que están dispuestos a acatar las órdenes desde Washington. En los últimos años, Putin ha reconocido en reiteradas ocasiones que Rusia reconoce a Estados Unidos como única potencia mundial. Estados Unidos es una potencia mundial. Y hoy en día es seguramente la mayor y única superpotencia. Nosotros aceptamos esto, nosotros queremos trabajar con Estados Unidos. En mi humilde opinión, si bien lo que ha dicho Putin no deja de ser cierto, yo creo que esto de estar alabando a Estados Unidos ha tenido como objetivo lograr que Estados Unidos se confíe de sus posibilidades, como parte de una estrategia psicológica. Muchos expertos concuerdan que la actual política arancelaria de Estados Unidos está dirigida a proteger al dólar, moneda que está totalmente sobrevalorada. La estrategia de Washington para abordar este problema es aislar a sus enemigos con la ayuda de sus aliados, y es ahí donde muchos expertos afirman que Europa se está equivocando al estar haciendo demasiado caso a Estados Unidos y apoyando las sanciones contra Rusia, por ejemplo.
El mundo necesita una potencia como Estados Unidos y nosotros necesitamos una potencia. Lo que nosotros no necesitamos es que constantemente se metan en nuestros asuntos e intenten enseñarnos cómo debemos vivir. Tampoco necesitamos que impidan a Europa construir buenas relaciones con nosotros. ¿Las sanciones que usted acaba de mencionar afectan de alguna manera a Estados Unidos? Claro que no. A ellos les importa un bledo estas sanciones, ya que no les afectan en lo más mínimo. Pero a Europa sí les afectan. A Estados Unidos no les afectan. Es un efecto cero. Pero los estadounidenses ordenan a los europeos aguantar la crisis. ¿Por qué ellos toleran esas órdenes? Yo no lo entiendo. Pero si quieren sufrir, pues que sufran. Mateo, ¿por qué ustedes sufren penurias? Bueno, ahora Mateo quizás nos explicará por qué acatan las órdenes de Estados Unidos. Pero esto de las sanciones pronto cambiará. Te recuerdo que Rusia y China hicieron de la paciencia su mejor arma para debilitar a su enemigo. Y estos son algunos de los puntos claves que van logrando hasta el momento. China y Rusia han estado comprando cientos y cientos de toneladas de oro. China lidera con diferencia el mercado de la refinería petrolera y el de las telecomunicaciones. Invierten en innovación y en crear nuevos productos para el mercado. Rusia y China emplearán un nuevo sistema de pago para no usar dólares y esquivar sanciones de Estados Unidos. El pacto se basa en aumentar el uso de rublos y yuanes en su comercio bilateral e internacional para reducir la dependencia del dólar y evitar las sanciones de Estados Unidos dirigidas a las transacciones financieras. China y Rusia pretenden lanzar un nuevo sistema transfronterizo que permita los pagos directos en las monedas de cada país. Para llevar a cabo ese plan, Moscú y Pekín negocian permitir el uso de la tarjeta Mir de Rusia en China y de la tarjeta de crédito china UnionPay en territorio ruso. Cabe destacar que la UnionPay china es la tercera red de pago más grande por el valor de transacciones procesadas, detrás de Visa y Mastercard. Imagina que todos los países BRICS empiecen a usarla, estamos hablando del 42% de la población mundial. Se estima que China y Rusia empezarán a negociar y crearán una moneda paralela al dólar estadounidense y un sistema paralelo al SWIFT, y saldrán del mercado de divisas corrupto y de los tipos de interés. En pocas palabras, China y Rusia y los otros países del BRICS se han estado preparando para una nueva era posterior a la hegemonía del dólar estadounidense. Nosotros no tenemos esa posibilidad de hacer fechorías tan descaradamente como Estados Unidos, y no la tendremos, al menos en un futuro próximo. Si analizas este gráfico de Goldman Sachs para el 2030 indicado con la barra verde, China logrará tener un PIB más alto que Estados Unidos, y para 2050, la barra azul, China casi que duplicará el PIB de Estados Unidos, seguido por la India, Brasil, México, Rusia, Indonesia. Creo que ha quedado claro que Estados Unidos empieza a tomarse en serio a China. No en vano le declaró la guerra comercial, una guerra sucia, ya que Estados Unidos, a ser la mayor potencia mundial y tener bajo su control todo el sistema financiero mundial, va en ventaja. No obstante, las estimaciones de distinguidas organizaciones financieras alertan que cuando China sobrepase el PIB de Estados Unidos, el dólar perderá su estatus mundial. O puede que esto ocurra antes. Como consecuencia, el sistema financiero mundial será completamente diferente. Pongan a sus hijos a estudiar chino, que será la lengua de los negocios en el futuro. No obstante, hay que tener algo en cuenta. Los fenómenos naturales podrían jugar un papel importante en esta carrera por ser o por mantenerse como potencia mundial. Si llegasen a ocurrir estas tragedias, habría que preguntarse si estos fenómenos son realmente naturales o será que por medio de los avances científicos se desatan sequías, terremotos o inundaciones con el fin de desestabilizar países. Por desgracia, el tiempo se nos ha acabado. Se pueden dar detalles y hacer análisis por mucho tiempo más. Pero con esto creo que ya te queda más claro de lo que se viene en el futuro próximo. En el siguiente capítulo hablaremos de las tácticas del FMI para engañar a los países. Pondré un ejemplo que te dejará con la boca abierta. Y habrá una explicación única para entender cómo destrozan la economía de los países poco desarrollados. Suscríbanse al canal, denle like al video para llegar a más gente y miren mis otros videos.